¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? Vuelve el miedo, vuelve el pánico, la gente está nerviosa, se ve el rojo y los titulares te venden ruido a saco para acojonarte. Una vez más, el que el mercado está poniendo días rojos. Tenemos una corrección bastante interesante en lo que es el SP500, el Nasdaq, que estaría cerca del 3% en caída. Ese Nasdaq, después del resultado de Nvidia, significa que se acabó el rally, significa que se acabó el mercado alcista. De eso quiero hablar hoy, pero también quiero hablar de Bitcoin, así que no te pierdas este vídeo porque voy a hablar bastante de cripto. Antes de nada, vamos a repasar rápidamente qué estamos viendo en los mercados. Sí que hemos visto el SP500 perder esa media de 100 sesiones, próximo nivel interesante obviamente está en esos mínimos de acumulación de enero y en los de noviembre, a los que podrían ir a quitarle el stop. Hasta la media de 100 sesiones, la verdad que no estaría muy preocupado. El Nasdaq está mucho más cerquita de liquidar a todos estos que acumularon en enero y quitarles el bocata a los chavales nuevos. ¿Qué está ocurriendo esta semana? Pues no todo está súper rojo como nos quieren hacer creer en el SP500, por lo menos en el día de hoy. Si vamos a ver lo que llevamos de semana, también hay sectores que están verdes. ¿Qué está ocurriendo? Mi opinión, lo que está ocurriendo es que estamos viendo una rotación. El dinero sale de tecnología y se está metiendo en otros sectores, como es el producto de consumo, bancos, tema de salud, etcétera. Y eso es un poco lo que vimos que Warren Buffett estaba haciendo a finales de 2024 en ese vídeo que publiqué hace unos días, ¿vale? Si vamos a ver, por ejemplo, qué está haciendo el Dow Jones, daros cuenta, sigue estando más o menos en ese rango, no está teniendo esas caídas tan fuertes como el SP500 y el Nasdaq por ahora, lo cual me hace pensar que estamos en una rotación. Si vamos a ver el SP500 equiponderado, seguimos estando en un rango ya por bastante tiempo, sigue estando lateral y esto confirma una vez más mi tesis de que no estamos viendo una corrección de mercado generalizada, sino que estamos viendo cómo obviamente el dinero inteligente sabe vender arriba a aquellas empresas tecnológicas que están muy disparadas y rotarlas a otros sectores que están más bajitos y que tienen potencial de seguir subiendo este año o por lo menos en un futuro mediano o largo plazo. Vale, y creo que eso es lo que está ocurriendo. Creo que estamos viendo una rotación bastante interesante, ¿vale? Es por eso que tenemos que entender cómo funcionan los mercados y apagar la televisión y las noticias que solo venden miedo, porque obviamente eso consigue clics, views, comentarios y tal, y es como monetizan. Esa gente quiere tu dinero. Tu dinero lo consiguen a través de atención y eso es lo que están consiguiendo. Entonces, ¿debemos preocuparnos? Creo que no es pronto para ello, obviamente todo es posible. Quiero mostraros el gráfico de 2018, la última vez que hubo guerra arancelaria durante un mandato de Donald Trump ocurrió en 2018. Y daos cuenta la volatilidad tan brutal que hubo en ese periodo de guerra de aranceles con China y con otros países. Estamos hablando de caídas bastante fuertes, de hecho a esa media de 200 sesiones, caídas del 12% en una semana, etcétera. Y bueno, a continuación en verano hizo máximos. Luego vino todo el tema de la Fed y tal, que se asustaron, dijeron que iban a cortar tipo de interés o no, tal. El mercado tuvo una corrección y luego iríamos a hacer nuevos máximos, etcétera. Luego vino el COVID. Lo que quiero decir es, esto de la guerra de aranceles va a traer mucha volatilidad. Y en el último mandato fueron oportunidades de compra muy buenas, algo que nadie está pensando ahora porque obviamente viven en miedo, el miedo te paraliza, te sientes subnormal y no sabes qué hacer, y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Entonces, yo personalmente estoy aprovechando para ir a pescar, meter fichitas poco a poco en acciones que me gustan, acciones que me interesan, y creo que hay muchas oportunidades tanto en acciones como en criptos. Voy a dar una, por ejemplo, daros cuenta Tesla. ¿Qué gap más interesante que tiene en el que ya estaríamos entrando y encima cerca de esa media de 200 sesiones? Espero algún tipo de reacción, espero que llene un poquito más este gap. Para mí sería una zona de acumulación bastante interesante personalmente. No es aviso financiero, es simplemente una idea que quiero traeros hoy. Si vamos a ver Bitcoin, ¿vale? Que yo sé que mucha gente está asustadísima con este tema, pues daros cuenta dónde también llegaría llegando esa media de 200 sesiones. Por fin volvemos a los imbalances que habíamos marcado meses anteriores, que no sabíamos si íbamos a volver. Ahí es donde estaríamos entrando ahora. Daros cuenta que nos marca ese RSI, nos dice que Bitcoin está sobrevendido. Estamos viendo niveles de sobreventa no vistos desde ¿cuándo? Desde julio de 2024
no sé si os acordáis, con una corrección de mercado bastante interesante. Octubre de 2023, ¿vale? No hemos visto niveles de sobreventa desde básicamente mercado bajista y correcciones importantes. Para mí, esto significa que seguramente se abran oportunidades en los próximos días. Así que yo estaría muy atento. No tiene por qué ser Bitcoin, puede ser acciones relacionadas con el tema de Bitcoin, ETFs, puede ser otro tipo de criptos, etc. No me extrañaría que lo que estamos viendo es, como ya habíamos comentado en uno de los vídeos anteriores, haya niveles de apalancamiento y margen brutales. Market Maker aprovecha para quitarle dinerito a toda esta gente avariciosa que estaba en modo greed, avaricia extrema. Los limpian el patio y pueden acumular un poquito más abajo antes de un rally. Ya, pero es que ahora el tema es diferente, igual esto es un mercado bajista, igual esto es un doble techo que hemos hecho, etcétera. Sí que es cierto que hemos roto ese rango, interesante. Quiero que utilicemos la historia para entender un poco cómo funciona Bitcoin, porque todavía para mí es fascinante. O sea, hay gente que a día de hoy todavía no entiende cómo funciona Bitcoin, no sabe nada de los ciclos, y solo leen la noticia y obviamente se creen lo que les cuentan. Es brutal que a día de hoy hay gente que todavía no tiene Bitcoin y que no entiende Bitcoin. Pero bueno, 2017 fue un año en el que el presidente nuevo que entraba en ese año también era Donald Trump, política monetaria era favorable. Como bien sabéis, fue uno de los primeros ciclos fuertes de Bitcoin, por lo menos en el que más gente llegó a conocer Bitcoin. Ese año, a pesar de que la gráfica pinta muy, muy alta, quiero que veamos un poquito lo que estuvo ocurriendo en 2017. Es que en 2017 también había correcciones brutales, correcciones del 40%, correcciones de un 39%, correcciones de un 30% antes de hacer máximos históricos. Y en fin, ya viste lo que ocurrió después. Ahora mismo estamos teniendo una corrección de ese máximo histórico de un 24%. Todavía no hemos llegado a ese 30-40% que se vio en el pasado. Entonces, pues eso, hay mucha gente nueva, hay mucha gente haciendo ruido. Creo que no entienden cómo funciona esto y cuándo sean las oportunidades. Solana, ¿vale? Ha vuelto a un nivel de acumulación súper interesante. Daos cuenta dónde está. RSI también sobreventa. Brutal. No me importaría meterle algunas fichitas aquí. ¿Hay mucho riesgo? Sí, tal vez se vaya a cero. Tal vez esto pete, se vaya a la mierda. No sabemos. Obviamente siempre tienes que gestionar tu riesgo. Invertir dinero que no te importe perder. Invertir dinero que no suponga sufrimiento y... en fin, ya sabéis lo que quiero decir. El problema está en que la mayoría de la gente no debería estar invirtiendo ni debería estar haciendo nada de esto porque tienen emociones negativas en torno al dinero. La mayoría de la gente sufre cuando ve su cuenta. La mayoría de la gente sufre cuando tiene que pagar una factura. La mayoría de la gente sufre cuando ve un poquito de rojo y pierde $1. No están preparados para ello. Y es que a nivel biológico, a nivel evolutivo, no estamos preparados para enfrentarnos a pérdida, miedo, incertidumbre, estrés. Mentalmente no estamos preparados. Entonces, este juego es solo para los más fuertes y es jodido. Y hablo por experiencia, porque yo también he pasado por ahí, también he pasado por ese sufrimiento, por esas emociones negativas. También he sido programado con todas esas ideas que nos hacen tener miedo y sufrir y pasarlo mal y cagarla, que es lo que suele ocurrir, ¿vale? Entonces, tenemos que trabajar en nosotros mismos antes de empezar a pensar cómo invertir, que la mayoría de la gente no está capacitada emocionalmente, ¿vale? Y eso es lo que ocurre. Entonces, bueno, volviendo al tema de Solana, RSI bastante interesante, zona de acumulación. No sé si sabéis, hay varias empresas que están trabajando en el ETF de Solana. ¿Puede hacer que esto suba? ¿Puede ser solo puro ruido? No lo sé, pero es algo bastante positivo. Quiero traeros uno de los reportes que ha salido últimamente. A ver, me lo tengo que bajar aquí y os lo muestro. El caso es que hay empresas financieras que están creando un ETF de Solana, igual que hicieron con Bitcoin, y eso podría tener, obviamente, podría traer cositas buenas, ¿vale? A ver si me deja traerlo. Bueno, aquí lo podéis ver. Tenemos como ya se están creando varios ETF de Solana y obviamente eso es bastante interesante.
debemos recordar que estamos con una administración, un gobierno estadounidense favorable, positivo, nuevas regulaciones, están cancelando los juicios que le querían hacer a Gemini, a Coinbase, a FTX, bueno, a Bybit, todas estas movidas. Y incluso están hablando de crear un fondo soberano donde haya potencialmente cripto. Wall Street está metido hasta las trancas, etc. Entonces, lo que quiero decir, ¿la adopción está cayendo? No. ¿Hay inversores institucionales entrando? Sí. ¿Cada vez entra más pasta? Sí. Entonces, dudo que esto se vaya a cero, ¿vale? Y hay muchos proyectos que están acaparando gran poder de capitalización, como es el caso de Sui, que tiene pinta de ser uno de los ganadores de este ciclo alcista. Y daros cuenta dónde ha vuelto ahora, zona muy interesante, esa media de 200 sesiones, también un imbalance guapísimo, donde potencialmente se puede dar una zona de acumulación. Así que, bueno, estas son mis ideas, seguramente es una locura, seguramente todo esto se vaya a la mierda, seguramente pierda dinero. No pasa nada, seguiremos intentándolo porque así funciona este juego. Simplemente quería compartir con vosotros unas ideas. Sé que la mayoría de la gente no debe hacer nada de estas cosas, porque obviamente es una puta locura y perderás tu pasta. Pero igual algunos de nosotros un día nos veremos y diremos, hostia, igual todas esas horas de esfuerzo que pusimos merecieron la pena. No lo sé, comenta abajo y dime qué opinas. Hasta luego.